tranquilo que se acabó en la primera hora y estamos entrando a la otra parte de la clase, que dura 30 minutos, si mal no recuerdo. Entonces, los condados, los condes, los marqueses, los barones. Entonces, ese es el feudalismo. Dueño de la tierra y de todo, cada uno de todo lo que existía dentro de su tierra, incluyendo las personas. Claro, con una categoría, entre comillas, superior a los esclavos. ¿No? Los esclavos no eran considerados seres humanos, sino como objetos de comercio, objetos de explotación de todo tipo. La otra clase se llamaban los vasallos. El feudalismo originó la clase contraria, los vasallos, que eran como siervos de los señores feudales y que ellos tenían potestad sobre los vasallos, inclusive de su vida. Claro, no de una forma tan radical como los esclavos, un poquito más comprensivos los señores feudales allí. Pero igual, es una gran explotación de los vasallos, ¿no? Los vasallos no solamente que le explotaba la tierra, los ponía a producirles sus tierras, sino también les servía como ejércitos para sus luchas, porque los señores feudales vivían siempre guerreando entre sí o con otros feudos de otros países. Esa era la realidad de la época. Entonces, sigue Carlos Marx con su teoría, y entonces el feudalismo es una clase social. Los vasallos son otra clase social y luchan entre sí, lucha de clases. Y en esa lucha se produce otra situación social, la aristocracia. Y el proletariado. La humanidad sigue progresando y ya no todo es la tierra. Comienza el comercio nacional e internacional, porque se empiezan a producir bienes que no son solamente los bienes de la tierra, porque dependen directamente de la tierra, como los animales de labranza, como los animales para la alimentación de los pueblos. Empieza a desarrollarse el comercio, ¿no? Y sobre todo el comercio internacional, porque ya se descubre la América, ¿no? Empezaron a venir los productos del continente americano, que era más fácil traerlos que de Asia, era mucho más complicado. Acuérdense todas las peripecias que hubo que pasar para que trajeran la seda allá en Lejano Oriente. Era mucho más complicado. Entonces empezaron a venir 1000 productos de América, entre ellas oro, piedras preciosas, entre esos bienes. Y entonces, pues, eso fue todo un cambio social. Los señores aristócratas eran los que estaban alrededor de los reyes. Y también heredaron la clase social del feudalismo, los títulos nobiliarios. El que tenía un título nobiliario, pues se decía que tenía sangre azul, porque como eran unos señores que no salían de su castillo, siempre con grandes fiestas, todos los castillos, muchas fiestas, y cuando salían a guerrear, pues se ponían esos implementos, el yelmo que le tapaba la cara, y armamentos, y especies de protectores de acero, de hierro, de metal o de telas muy fuertes en los brazos y en las manos para protegerse de las luchas, ¿no? Con armas blancas, y que ya también
se había inventado la pólvora. Por eso que a los aristócratas le decían los sangre azul. Una persona hoy de sangre azul es un aristócrata, un marqués, un barón, un conde. ¿Por qué? Porque cuando ellos se quitaban su armadura, entonces se le veían las venas azules. Entonces decían, la sangre no es roja, la sangre es azul. Porque la tenían tapadita ante el sol. En cambio, los campesinos, los que vivían todo el tiempo trabajando en las fábricas, pequeñas fábricas que ya se estaban creando, o que empezaban a comerciar de un lado a otro, pues el sol, la temperatura y otras cosas hacían que la piel pues disimularan las venas azules. Por eso ellos lo llamaban sangre azul. Imagínense ustedes. Bueno, pero en todo caso, según Carlos Marx, sigue produciéndose la lucha de clases. La clase de los aristócratas contra la clase del proletariado. Y de esa lucha, pues aparece la clase capitalista, y el proletariado de las fábricas. De las fábricas. ¿Por qué? Porque de esta fase de aristocracia y proletariado empezó a producirse, estamos hablando de Europa, donde era el corazón de la historia de aquella época, empezó a producirse la gran revolución industrial. Empezaron a surgir grandes fábricas con las cosas que se traían de América, pues empezaron a elaborarse 1000 cosas nuevas en Europa. Y entonces los trabajadores, el proletariado, era un proletariado fundamentalmente de las fábricas. Y el capitalista tenía el dinero, el capital, y el proletariado solo tenía su trabajo. Y empezó esa lucha de clases entre el capitalismo, los capitalistas, y el proletariado, las personas que no tenían nada sino su trabajo. Y que vivían si es que el capitalista le daba trabajo, si no, que morían, no se ponían a robar hasta que los mataban. Y con esto se entra en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquella historia por nosotros conocida. Pues la lucha entre el capital contra el trabajo. Capital contra el trabajo. Y se originan lo que Carlos Marx intuyó, las grandes revoluciones, o la gran revolución, que empezó en octubre de 1917 en Rusia. Se sublevan los proletarios, acaba con el régimen de los zares y toman el poder en Rusia a través de Lenin y los demás que vinieron después, Lenin, Stalin, y todo lo que es la historia moderna que nosotros conocemos. De esta lucha, porque aquí no se acaba la historia, el capitalismo contra el proletariado, según Carlos Marx, nos va a hacer falta otro pedazo de pizarra. De esa lucha, pues vence el proletariado. Los obreros, los trabajadores, toman el poder. Y al tomar el poder, se dedican a la construcción del Estado socialista. Y el Estado socialista. ¿En qué
consiste el Estado socialista? Significa que el Estado va a dedicar exclusivamente, ¿no?, a evitar que al proletariado le nazca una clase contraria. Para evitar este fenómeno. Entonces, por eso que el Estado socialista absorbe todos los medios de producción. Ya no son de los capitalistas, no son de las personas, los medios de producción son del Estado. Y el Estado es el que reparte determinadas cosas, ¿no?, de acuerdo a los criterios que tienen, lo que toma el Estado, reparte pues a los proletarios, a los proletarios, ¿no? Entonces se crea el Estado socialista. No tiene contrario, clase contraria. Y va a derivar de una sociedad perfecta que es el comunismo, que tiene a los efectos nuestros como meta el comunismo, que todos sean, todos absolutamente iguales. Sin tomar en cuenta conocimientos, sin tomar en cuenta la profundidad de pensamiento, sin tomar en cuenta nada. Todos son absolutamente iguales. Todos son iguales. Y dentro de esa sociedad perfecta, que es el comunismo, Carlos Marx afirma que no es necesario ya el derecho y que el Estado mismo va a desaparecer, porque esa sociedad es tan perfecta donde ya no hay ningún tipo de lucha de clases, no la hay, evitar la lucha de clases mediante la destrucción de la clase contraria a través del Estado socialista, que ya esa sociedad, como es perfecta, se maneja a sí mismo sin necesidad ni del derecho ni del Estado. Entonces desaparece el derecho y el Estado. Esa es la tesis de Carlos Marx, y que se ha difundido a través de los partidos comunistas, partidos que se llaman socialistas, aunque también han surgido divergencias de esa manera de pensar, muchas divergencias. Porque, por ejemplo, en el caso del socialismo, ya lo vamos a ver después en otro tema, en el tema, creo que el último tema del programa, la doctrina social en nuestro tiempo, hay muchos socialismos en el mundo, hay muchísimos socialismos, ¿verdad? Apareció el socialismo del siglo XXI, que es supuestamente diferente al socialismo clásico que dio Carlos Marx, pero que en la realidad todavía realmente no hay ningún sistema en el mundo que se puede decir, alcanzamos y desarrollamos el socialismo. Todos están y que haciéndolo. Pero hasta ahora no se ha visto un país que diga, ya nosotros tenemos una sociedad socialista del siglo XXI. No, lo están haciendo, con problemas internos, con problemas internacionales. Y además también se ha visto que muchos países, supuestamente del socialismo del siglo XXI, tienen una economía capitalista. Un estado, ejemplo, China, capitalista su economía. La misma Rusia, muy capitalista. Entonces una cosa se expresa diciendo que son enemigos del capitalismo, pero su sistema, su régimen, pues, es capitalista. Pero eso lo vamos a desarrollar y a discutir, ¿no?, analizar bien en una clase posterior. Entonces, ese es el método de Carlos Marx. Entonces, lo mismo que Hegel, una tesis, una antítesis, pero en lugar de utilizar una idea que desarrolla su idea contraria, Carlos Marx utiliza un factor material que es la lucha social, que es la lucha de clases.
¿no? Ese es el elemento material que usa Carlos Marx. Aquí hay una lucha entre la clase de los amos y la clase de los esclavos. Aquí hay una lucha entre los feudales y los vasallos, entre la aristocracia y el proletario, entre el capitalismo y los proletarios industriales, de las industrias que son las que van a manejar toda la cuestión económica, la producción económica según el marxismo. Entonces, esa es la hipótesis de Carlos Marx. Por supuesto, hay diferentes textos que todos tienen su óptica. Algunas cosas, si ustedes se la encuentran, pues a lo mejor no coincide con esto que estamos exponiendo, pero la idea central es esa, de todos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro método. Esto es mucho más jurídico. El método de Hans Kelsen. Hans Kelsen. Que la gente cree que Kelsen es austriaco, nació en Austria, pero no, nació en Alemania, es alemán. La gente cree que es austríaco porque él fue el que ideó lo que se conoce como la teoría vienesa. Viena es la capital de Austria. Como él fue el creador de la teoría vienesa, entonces dicen que es austríaco, pero es alemán. Y esa teoría vienesa también se llama la teoría pura del derecho. Ustedes lo habrán estudiado ya en primer año, en introducción al derecho, en interpretación jurídica, así que esto es materia conocida. Respecto del método, Kelsen propuso, Kelsen nació por allí en 1881, por allí. Respecto del método, existen lo que se llama en los textos los dos postulados metódicos de Kelsen. Postulados, dos principios fundamentales de su método. Uno de esos principios es, para alcanzar una verdad, se debe utilizar un método. Oye, todo el mundo está de acuerdo con eso, por supuesto. Para alcanzar algo, un conocimiento de algo, se necesita un método, ¿cómo hacerlo? El segundo postulado, en cambio, sí, fue motivo de mucha discusión, y es motivo todavía de mucha discusión, que la naturaleza del método determina la existencia y la naturaleza del objeto. Es decir, si ustedes utilizan un método filosófico, el objeto que tienen que conocer es filosófico. Si ustedes utilizan el método jurídico, existirá el objeto que quieren estudiar, será jurídico. Y eso después ha habido mucha divergencia en cuanto al método a utilizar, el que crea el objeto. Porque dicen que no, que usted tiene un objeto, todavía no sabe qué método es, qué método utilizarlo. Y puede utilizar cualquier método, inductivo, deductivo. Bueno, ahí hay una gran discusión que ahorita no vamos a desentrañar quién tiene razón. Pero Kelsen, y sobre esos dos postulados, él asentó toda su teoría pura del derecho. ¿Teoría pura por qué? Porque para Kelsen, el derecho, cuando se estudia, debe serle anulado, quitado cualquier elemento que no sea jurídico. El derecho tiene que estudiarse como derecho, sin ningún otro elemento de otra naturaleza. Esa es la teoría pura del derecho. Hay que descartar, cuando se estudia derecho, la sociedad. Hay que descartar los valores, la ética. Hay que descartar las situaciones psicológicas. No, el derecho, si es derecho, es exclusivamente derecho. Y todo lo demás tienen sus ciencias aparte, que no deben ser mezcladas ni tomadas en cuenta por el derecho. Lo mismo, las cosas que existen, las cosas materiales que nosotros vemos, no tienen nada que ver con la esencia de lo jurídico, decía Kelsen. Los relámpagos, las nubes, los vehículos, la montaña, eso no tiene nada que ver con el derecho, porque el derecho es derecho puro, sin que esté contaminado con ningún elemento que no sea esencialmente jurídico.
entonces explica su método y parte de la idea de cómo se hace el derecho para expresarse, ese derecho puro. Y naturalmente, para él, el derecho es norma. Es lo mismo que decir norma. Por supuesto, norma jurídica. Jurídica. El derecho es norma. No hay un capítulo del derecho que no se exprese mediante norma. Todas las cosas del derecho están expresadas adentro de normas, que son cómo se manifiesta ese derecho. Ese es el punto de partida. Y esas normas existen porque un tipo de norma crea la otra tipo de norma. Es decir, hay una relación de dependencia entre determinados tipos de normas y otros tipos de normas. Así que hay normas superiores a otras y normas inferiores a otras, dependiendo de si son más generales o menos generales, más individualizadas, más particularizadas. Y así él expone su punto de vista a través de la famosa pirámide jurídica de Kelsen. Aunque la pirámide no la inventó él. Él tomó la idea de un jurista alemán poco conocido, Gauss, algo así. Pero él la tomó, naturalmente, le puso su forma de ver las cosas. Entonces, el derecho se expresa mediante una pirámide, que él llamó pirámide jurídica, pero esa es la idea de Gauss. Él tomó la idea de Gauss de la pirámide e invirtió la pirámide. El vértice lo puso abajo y la base lo puso arriba. Entonces la pirámide jurídica de Kelsen se representa como una pirámide que llama pirámide invertida. Esta es la base y esta es, pues, el ápice, la punta de la pirámide. Y dentro de la pirámide existen como escalones, como estamentos, donde se van ubicando las normas jurídicas, de acuerdo a su amplitud o menor amplitud. Arriba están las normas más generales de todas, las normas constitucionales. Sí, la Constitución, la que integra la Constitución. Abajo vienen las leyes, más abajo los reglamentos, y más abajo lo que se llamó las normas jurídicas individualizadas. Esa es la pirámide jurídica de Kelsen en sentido muy amplio, por supuesto. Y aquí encontramos nosotros, entre los diferentes tipos de normas, normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias y normas jurídicas individualizadas. La relación entre ellas son relaciones de coordinación, y hay relaciones de subordinación. ¿En qué consiste esas relaciones de coordinación? Son cuando dentro de cada estamento, de cada escalón, ¿no?, existen normas jurídicas que tienen una naturaleza en respecto a lo que lo que regulan diferente. Entonces las leyes, encontramos nosotros varios tipos de leyes que están en el mismo rango. Entonces están en una situación de coordinación. Por ejemplo, el Código Civil, por ejemplo el Código de Comercio, por ejemplo el Código Penal, la ley de universidades, la ley de tránsito. Todas esas leyes están en el mismo rango. La Constitución no tiene este fenómeno porque hay una sola Constitución en cada país, en principio. Aunque
él hablaba de otra, ahora lo vamos a ver. Entonces, las leyes, todo lo que sean leyes o decretos leyes, que tienen el mismo valor, la misma jerarquía de las leyes, están dentro del mismo sitio, las leyes. Y esas leyes originan otras normas jurídicas, así como de la Constitución emanan las leyes. Toda ley se basa en la Constitución, en algún principio constitucional, todas. Y así pasa que las leyes que son generadas por la Constitución producen otras normas inferiores, porque dependen de las leyes, que se llaman los reglamentos. Que hay una ley de tránsito, existe un reglamento de la ley de tránsito. Que hay una ley de impuestos sobre la renta, existe el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso es que están debajo de las leyes, pues son las leyes que lo originan, así como las normas constitucionales originan las leyes. Y cuando ocurre algo y aplican esas leyes, entonces se producen otras normas jurídicas, que son las normas jurídicas individualizadas. Cuando los sujetos, las normas jurídicas individualizadas, los sujetos tanto activos como pasivos, están precisados, para decirlo metafóricamente, están identificados con su apellido, su nombre, su cédula de identidad y su partida de nacimiento. Por ejemplo, una sentencia. Una sentencia, generalmente, no hay excepciones, las sentencias son normas jurídicas individualizadas. Una sentencia le dice, pague usted, que se llama tal, a fulano de tal, que se llama tal, esta cantidad de bolívares es tanto. Fíjense que todo se individualiza. Los sujetos, pasivos, activos, y el objeto, que es el pago de una cantidad de dinero. Norma jurídica individualizada, un contrato. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento considera que una norma jurídica entre las partes. Yo alquilo una habitación o alquilo un apartamento y ese contrato que yo suscribo con un sujeto que es arrendador, yo soy arrendatario, esa es una norma jurídica para nosotros dos, está individualizada para nosotros dos, eso no le interesa más a nadie, claro, al Estado, pero a ningún otro sujeto. O un testamento, está apagando mi... testamento. Una norma jurídica individualizada, jurídicamente hablando. Yo otorgo mi testamento y primero yo soy el que lo otorgo, con mi nombre y apellido, mi cédula de identidad y mi partida de nacimiento. Y a las personas que yo le doy mis bienes están allí también totalmente precisadas, individualizadas, con su nombre, apellido, cédula de identidad, partida de nacimiento, para exagerar un poco, ¿no? Para que esté claro el concepto. Entonces son normas jurídicas individualizadas y así. Entonces, esa es la estructura de la pirámide jurídica de Kelsen. La teoría pura. Pero, acuérdense lo que yo le digo, siempre la palabra pero es la palabra más importante que tiene nuestro diccionario, y creo que cualquier diccionario. Kelsen, cuando habla de estas cosas, aquí, esta constitución, la llama constitución jurídico positiva, porque habla de otra constitución que está por aquí encima, que es la constitución lógico jurídica, que él se cree que por ponerle la palabra jurídico lo convierte todo en jurídico. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, y esa es una de sus bases de su teoría, que todas las normas se basan en una norma superior. Los reglamentos se basan en las leyes se basan en las normas constitucionales. Y la pregunta viene solita, ¿y estas normas de la Constitución de dónde vienen? ¿De qué se apoya? ¿De qué normas se apoyan? Entonces él explicó, en base a otra constitución
que está por encima del ordenamiento jurídico, que le sirve de base al ordenamiento jurídico, que es la Constitución lógico-jurídica. Muy bien. Pero cuando le preguntaron en qué consiste la Constitución lógico-jurídica, él dice, la Constitución lógico-jurídica consiste en todo ese conjunto de acontecimientos sociales, acontecimientos que se producen dentro de la sociedad, que por su importancia para los seres humanos, pues tienen que ser regulados a través de normas jurídicas. Pero entonces aquí, esa es una crítica que se le hace, algunos le dicen, bueno, pero entonces aquí hay una contradicción. Una contradicción, porque significa que todo el ordenamiento jurídico, y todo lo jurídico que esta pirámide se fundamenta en cosas que no son jurídicas, sino sociales. Bueno, ahí aparece el debate entre lo que apoyan a Kelsen y lo que en cambio critican a Kelsen. En todo caso, ese es el método de Kelsen. El postulado que para conocer el derecho, pues tiene que utilizarse un método jurídico, y ese método jurídico es la supremacía de unas normas respecto de otras en base de su mayor o menor amplitud. Porque evidentemente las leyes, cada ley tiene un ámbito de aplicación, perdón, un ámbito de aplicación diferente, más estrecho que la Constitución. Las normas constitucionales van a todo. En cambio, las leyes tienen un ámbito muy especial. Las leyes penales, delitos y las penas, las normas de derecho mercantil, el comercio, la norma de derecho civil, todas las cosas de la persona, la familia y todo lo demás. Y así. Los reglamentos son más restringidos todavía, más chiquitos, para decirlo de esa palabra, que las leyes. Más chiquitos. Las leyes son mucho más amplias. Las leyes son generales respecto a los reglamentos. Los reglamentos son más particulares. Las leyes, por ejemplo, una ley te puede hablar, será multado los que incurren en esta situación. Será multado. Pero dice cuánto es la multa. Cuánto es la multa lo establece el reglamento. Y así. Entonces, esa es la forma como expresa Kelsen su postulado. Para conocer el derecho hay que utilizar un método esencialmente jurídico, es decir, no utilizar métodos psicológicos, métodos sociales, métodos de ningún otro tipo, sino que sean de naturaleza estrictamente jurídica. Y por supuesto, es que todo el mundo acepta que para conocer el derecho se necesita utilizar un método. La diferencia está que para Kelsen no es que se necesita un método, tiene que ser un método jurídico, necesariamente. Y ahí viene la discusión. Bueno, entonces estamos sobre el tiempo, sobre la hora. Nos falta un método, se nos vemos entonces en la clase presencial del martes que viene, es presencial en la universidad. Vamos a ver qué día cae. Es el martes. Hoy, el martes 7, ¿no? Martes 7. Esa es la clase presencial de la semana que viene. Creo que sí. Estamos en diciembre. Estamos en diciembre, muchachos. Felicitaciones de antemano. Cuídense mucho en las fiestas. Bueno, entonces casi hemos terminado la cuestión del método. Nos falta un método que es el método equilibrado que propone Preciado Hernández, que es un método muy aceptado por todos. Y luego vamos a entrar en la segunda parte del programa. El programa trae 3 partes. En segunda parte, que es la síntesis histórica de las principales ideas sobre el derecho, sociedad y Estado. Ahí vamos a ver la etapa prefilosófica, la filosofía en Grecia, claro, desde el punto de vista siempre jurídico. Es decir, resaltando dentro de esta filosofía aquello que tiene que ver con el derecho. No es un planteamiento general de la filosofía en Grecia, sino que hay en Grecia, cuáles son los elementos que nos interesan desde el punto de vista
filosofía en Roma, la época medieval, la patriística, la escolástica, etc. El Renacimiento, la Edad Moderna, el positivismo, las principales corrientes contemporáneas, y luego vienen pues algunos temas especiales de la filosofía del derecho.